Saludos a mis queridos hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Hoy, con un profundo estudio, reflexión y revelación de Dios a través de su palabra, he llegado a la conclusión de que debemos examinar de cerca un tema que afecta a millones de personas alrededor del mundo: la festividad del 25 de diciembre, que se ha asociado erróneamente con el nacimiento del Hijo de Dios, Yeshua. Es un tema de gran importancia, no solo para nuestra comprensión de la verdad bíblica, sino también para discernir la raíz espiritual detrás de las tradiciones que se celebran hoy en día. En primer lugar, quiero hacer hincapié en que, según la palabra de Dios, Yahweh nos llama a ser sabios, a buscar la verdad y a alejarnos de las tinieblas. En Efesios 5:11 se nos instruye: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este es un llamado a despojarnos de todo lo que no proviene de la luz de Dios, incluso si es disfrazado de algo que parece inofensivo o festivo. El 25 de diciembre, como muchos sabemos, es una fecha ampliamente celebrada en muchas naciones bajo la premisa del nacimiento de Yeshua. Sin embargo, las Escrituras no nos dan ninguna evidencia de que esta sea la fecha real de su nacimiento. Es más, se sabe que la fecha fue adoptada por la Iglesia Católica en el siglo IV, no por revelación divina, sino como una forma de asimilar las fiestas paganas que ya se celebraban en ese tiempo. Ahora bien, profundicemos en el verdadero origen de esta celebración. En realidad, lo que hoy celebramos como Navidad tiene raíces profundas en prácticas paganas, y una de esas raíces está conectada con el dios nórdico Odín. Este dios, que es adorado en la mitología germánica, está vinculado a conceptos de poder, guerra y muerte, pero también a las fuerzas oscuras, lo cual es un contraste directo con la naturaleza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, Yeshua, quien vino a darnos vida y salvación. Odín, también conocido como Woden en algunas culturas, es una de las figuras más prominentes de la mitología nórdica. Se le representa como el dios de la sabiduría, la guerra, la magia y la muerte. Además, Odín es conocido por su sacrificio, pues se dice que se colgó de Yggdrasil, el árbol del mundo, para obtener el conocimiento de las runas. Sin embargo, en la luz de la palabra de Dios, sabemos que esta figura está asociada con la idolatría y las prácticas ocultas. En Deuteronomio 5:7-9, se nos dice claramente: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. La adoración de Odín, entonces, es una clara violación de este mandamiento divino. Es importante reconocer que el 25 de diciembre coincide con una celebración del solsticio de invierno en muchas culturas paganas, una fecha en la que los pueblos adoraban al sol y celebraban la victoria de la luz sobre la oscuridad. Sin embargo, detrás de estas festividades se encuentra una agenda mucho más oscura, pues la adoración a Odín y otros dioses paganos está vinculada con prácticas esotéricas y la búsqueda del poder oculto. En muchos casos, esta celebración de la luz y la victoria no es más que una forma de glorificar las tinieblas y el reino de Satanás. La conexión con el ocultismo y la masonería también es evidente en la forma en que se celebran estas fiestas. La masonería, que tiene sus raíces en la adoración de deidades paganas y ocultas, utiliza símbolos y rituales que a menudo remiten a estos mismos dioses, como Odín. Las decoraciones navideñas, los árboles de Navidad, las luces y otros elementos tienen, en muchos casos, un simbolismo oculto que no está alineado con las enseñanzas de la Biblia. Mis queridos hermanos y hermanas, es imperativo que entendamos que Yahweh nos llama a alejarnos de estas prácticas y a no participar en nada que glorifique a estos falsos dioses. En 2 Corintios 6:14-17 leemos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? La celebración de lo que el mundo llama Navidad, al estar tan estrechamente ligada a la idolatría de Odín y las prácticas paganas, no tiene lugar en la vida del creyente.
Es por eso que, aunque muchos celebran el 25 de diciembre con buenas intenciones, debemos ser conscientes de la raíz de esta festividad. Yahshua, nuestro Salvador, no nació en esta fecha, y la verdadera adoración debe centrarse en su vida, enseñanzas y sacrificio, no en una fecha elegida por razones ajenas a la voluntad de Dios. En este tiempo, debemos recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un llamado a no conformarnos con las tradiciones del mundo, sino a buscar la verdad de Dios y vivir conforme a su voluntad. Que cada uno de nosotros, al reflexionar sobre este tema, pueda discernir con claridad lo que es de Dios y lo que no lo es. Que podamos alejarnos de las prácticas que glorifican a los falsos dioses y, en su lugar, vivir para Yahweh, buscando siempre la verdad y la luz que solo Él puede darnos. El trasfondo oculto de las celebraciones, que hoy se conocen como Navidad. Como ustedes bien saben, muchas iglesias evangélicas enseñan que es aceptable celebrar esta festividad basándose en la idea de que lo que importa es la intención o la forma en que se celebra. Sin embargo, esta es una perspectiva peligrosa, que puede llevar a la distorsión de las Escrituras y a una tibieza espiritual que Dios aborrece. En Apocalipsis 3:15 a 16, Yahshua nos advierte: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Aquí se nos habla de la tibieza, la mediocridad espiritual, que surge cuando intentamos mezclar lo santo con lo profano. Es importante entender que la intención no puede justificar la participación en prácticas que son claramente contrarias a los mandamientos de Dios. Este es un tema crucial, y no podemos quedarnos callados frente a la realidad del ocultismo y la idolatría que se esconde detrás de muchas de las tradiciones navideñas. La festividad de la Navidad, como la conocemos hoy, tiene un origen muy diferente al que muchos creen. En lugar de celebrar el nacimiento de Yahshua de manera fiel a las Escrituras, lo que se celebra es una amalgama de rituales paganos, símbolos ocultistas y enseñanzas que tienen raíces en la idolatría y la brujería. Vamos a desglosar varios de los símbolos presentes en la Navidad y lo que realmente representan en términos ocultos. El árbol de Navidad tiene un origen pagano muy antiguo, relacionado con el culto al árbol sagrado, como el Yggdrasil en la mitología nórdica, que es considerado un símbolo del mundo y el eje entre los diferentes reinos espirituales. En la tradición pagana, el árbol es un símbolo de la vida eterna, pero en la Biblia, Jeremías 10, 2-4 nos dice: «Así ha dicho Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni os atemoricéis de las señales del cielo, aunque las naciones se atemoricen de ellas. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque del árbol del bosque cortan un árbol, obra de las manos del artífice con cincel. Con plata y oro lo adornan, lo sujetan con clavos y martillos para que no se mueva». Este versículo nos muestra claramente que el adorno y la adoración a un árbol tienen una raíz pagana y es abominable ante los ojos de Dios. Los renos son otro símbolo que tiene un origen místico y esotérico. En muchas culturas antiguas, los renos y otros animales eran considerados seres espirituales que conectaban a los humanos con los dioses o con el mundo de los muertos. La figura de Santa Claus, que es una amalgama de varias leyendas paganas, como el dios nórdico Odín y el obispo San Nicolás, tiene un trasfondo oculto relacionado con la magia, el control espiritual y el culto a los muertos. Odín, por ejemplo, es conocido por montar un caballo volador y viajar por el mundo en la víspera del solsticio de invierno, acompañado de 2 cuervos y 8 corceles. Esta figura de un hombre con poderes sobrenaturales que viaja por la noche, recompensando a los niños y trayendo regalos, es un reflejo de la antigua adoración a deidades oscuras, conectadas con la magia y la manipulación espiritual. Los colores rojo y verde, que son predominantes en la Navidad, tienen significados esotéricos profundos. El color rojo es asociado con la sangre, el sacrificio y la realeza,
pero también con el fuego y la destrucción. Es un color comúnmente utilizado en los rituales satánicos, donde se busca un tipo de poder destructivo. El verde, por su parte, está relacionado con la regeneración, la naturaleza y la muerte, elementos que también tienen un trasfondo oculto, especialmente en lo relacionado con la renovación espiritual de los cultos paganos. La barba blanca de Santa Claus, aunque puede parecer un simple detalle, simboliza la figura del sabio anciano, una imagen utilizada frecuentemente en el ocultismo para representar a los grandes maestros espirituales y magos que guían a las personas a través de la oscuridad, dándoles conocimientos secretos y poderes prohibidos. El acto de dar dulces y juguetes a los niños también tiene un significado espiritual oculto. Los dulces son asociados con el consumo de lo dulce de la vida y la indulgencia. En las prácticas ocultistas, este acto de gratificación inmediata está relacionado con el sacrificio de la voluntad propia, buscando la satisfacción temporal sin considerar las consecuencias espirituales. Además, el regalar juguetes está asociado con el control de la mente infantil y el establecimiento de un patrón de obediencia, preparando a las futuras generaciones para aceptar las tradiciones paganas sin cuestionarlas. Mis queridos hermanos y hermanas, el llamado es claro: debemos alejarnos de las tradiciones que no glorifican a Dios y ser conscientes de que todo lo que proviene del mundo está bajo la influencia de las tinieblas. En el 1 Juan 2:15 se nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios y rechazar todo lo que no proviene de él. Una de las creencias antiguas, asociadas con las festividades del solsticio de invierno, como las que hoy celebramos bajo el nombre de Navidad, está relacionada con rituales paganos de sacrificio. Aunque muchas de estas prácticas han sido olvidadas o transformadas con el tiempo, la historia nos muestra que, en ciertos cultos paganos, los sacrificios humanos, incluidos los sacrificios de niños, eran realizados durante esta época del año. En las antiguas religiones paganas, el solsticio de invierno marcaba el regreso de la luz después del largo invierno. En culturas como la nórdica, la celta y otras, se realizaban sacrificios para apaciguar a los dioses, pedirles favores o asegurar un buen año. Durante este tiempo, los sacrificios a dioses como Baal, Molec o Quetzalcóatl eran comunes. En la Biblia, encontramos referencias claras a estos rituales satánicos, donde se menciona a Molec como el dios al que se sacrificaban niños. Levítico 18:21, 22-5. Por ejemplo, en las antiguas culturas cananeas y fenicias, el sacrificio de niños a Molech estaba asociado con la adoración del fuego, donde se creía que entregar un hijo como sacrificio aseguraría la bendición o el favor del dios. En algunas leyendas, se dice que el mismo Santa Claus tiene sus raíces en un obispo cristiano llamado Nicolás de Mira, pero en muchas versiones más antiguas de la figura de Santa Claus y sus leyendas nórdicas, hay referencias al hecho de que durante el solsticio de invierno se llevaban a cabo rituales y sacrificios de niños. Esta tradición, en su versión más oculta, representa la recompensa por un sacrificio hecho a los dioses, y el uso de regalos y dulces a los niños puede tener una relación con esa forma simbólica de ganarse el favor de los espíritus de esa festividad. Sin embargo, la interpretación moderna y superficial de estos actos en la Navidad ha alejado estos elementos oscuros de la conciencia popular. La estrella de Belén. En muchas representaciones se muestra una estrella de 5 puntas, que tiene una fuerte conexión con el ocultismo. En la magia negra, la estrella de 5 puntas, pentagrama, es utilizada para invocar espíritus y energías demoníacas. Aunque la estrella de Belén, que se asocia con el nacimiento de Yahshua, es descrita en los Evangelios, la forma que se ha dado a esta estrella en el contexto navideño puede tener otras connotaciones ocultas. Que el Señor nos guíe en sabiduría y discernimiento para que podamos vivir en luz y no en oscuridad. Amén.